Hola amigos, como todos los domingos aquí por las pantallas de RCD Sports desde Largo. Hoy tenemos un invitado especial, de adelanto, lo denominan el elegante. Así que le voy a dar la bienvenida a mi hermano Alex Bolívar para poder presentarlo y de allí conversar de esto que nos apasiona, sus inicios, sus historias, sus anécdotas, toda su vida de fútbol. Alex, ¿cómo te va? Hola ñaño, bienvenidos a este programa, obviamente con la elegancia del caso, ¿no? Don Frickson Erazo va a estar con nosotros desde el arco, así que vamos a tener muchos pormenores de lo que ha sido su carrera deportiva desde su niñez hasta su retiro. Bienvenido mi querido Frickson a la programación desde el arco. Muchas gracias Pancho, muchas gracias Alex, qué gusto a todos los que nos ven en este prestigioso espacio. Contento de poder estar aquí con ustedes, estar sentado al lado de dos leyendas también del fútbol ecuatoriano y pues esperando poder dilucidar cada una de las preguntas y que a la gente también le agrade este lindo momento para poder exteriorizar todo aquello que hay que decir. Muchas gracias por darnos este espacio, que hay mucha gente que quiere saber muchas cosas de ti, ¿no? Desde tus inicios. ¿Cómo así el fútbol? ¿De dónde nació esa afición? ¿De qué equipo eras hincha? Bueno, todo nace en mi querida Esmeraldas, mi querida natal Esmeraldas, en los barrios populares, por decirlo así. El fútbol es una opción de vida. Tuve la oportunidad de crecer en un hogar muy organizado, mis padres maestros, y eso me permitió también educarme. Y cuando llegado su momento cumplí una meta académica de graduarme del colegio, que era un requisito sine qua non en mi casa, para poder jugar al fútbol, pero obviamente estaba en la selección del colegio, jugaba con mis amigos del barrio, participé de muchas competiciones en mi niñez y eso me permitió después, ya cuando finalmente me graduó, viajar a Quito con mi papá. En ese momento él era funcionario público y me dijo, me han dicho que juegas más o menos. Bueno, era que era mi papá, ¿no? Me han dicho que juegas más o menos, si quieres para que te vayas a probar a estos equipos que hay acá en la capital, me decía. Y como uno siempre anda con la gallada, con los amigos, con los panas que habían ido justamente en vacaciones, habían ido a Quito y me llamaron y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Vamos a probar acá Liga, probémonos en el Deportivo Quito, después vamos al Nacional. Y en esa época era como que donde iba el gajo tú también ibas, pues, ¿no? Entonces no lo vi como que me iba a dedicar a eso, pero después Dios tenía algo preparado en el camino. Pero ahora, tu incentivo, tocaste algo importante, ¿no? En tus inicios, a veces todos hemos salido así de extractos sociales bajos, medios bajos. No es que la mayor parte hemos salido ya con opulencia económica. Entonces tu objetivo fue mucho más allá, primario, ese tener un rédito económico, aparte de las condiciones futbolísticas, pero tu objetivo era más inmediato, es salir de ese extracto. Por supuesto, ser diferente. Conforme tú vas creciendo, vas madurando y vas entendiendo algunos conceptos. Yo me gradué a los 15 años, iba a cumplir 16, ya tenía un nivel de madurez aceptable para entender ciertas cosas y siempre me gustó la parte académica, pero como ya había terminado justamente el colegio, ya estaba matriculado en una universidad en la capital, estábamos en vacaciones, entonces no quería pasar solamente encerrado en el departamento donde mi papá, en este caso, vivía, producto de sus funciones como funcionario público, como lo dije anteriormente. Entonces necesitaba poder exteriorizar aquello que sentía en lo que había talento, claro. Que era jugar al fútbol. Y mi papá me dijo, bueno, ve, anda, pruébate. Me han dicho que juega más o menos, como les dije anteriormente. Y allí fue cuando todo comenzó. Dios tenía preparado un camino y vi en el fútbol una oportunidad también de crecimiento. ¿Ya tenías la elegancia así del pronunciamiento, de esa forma de hablar, o fuiste preparándote sobre la marcha? Les voy a decir algo que normalmente no digo en muchas entrevistas y creo que aquí es la primera vez que lo digo. Aquí están tirando primicias, ¿eh? Máximo también tiró una en la entrevista anterior. Con ustedes es mucho más fácil de tirar primicias. Bueno, les comento que cuando yo estaba en la escuela, yo gané concursos de caligrafía, ortografía y oratoria. En el colegio yo fui presidente de mi colegio. Fui abanderado en la escuela y todo eso me ayudó muchísimo, aparte de mis papás docentes, ¿no? Entonces eso me ayudó mucho y aparte la lectura, que ha sido uno de mis hobbies preferidos, es lo que ayuda a que tu lenguaje mejore cada día. Jugaste de central, pero si no, ¿qué otra posición te hubiera gustado? Volante de creación. Esa fue mi posición primaria.
cuando yo tuve la oportunidad de, por primera vez, tener una pelota número 5 en mis manos, porque tú primero comienzas jugando el típico indoor de barrio, ¿no? Una persona me vio jugar y me dijo, ¿sabes qué? Me encantaría llevarte a tal escuela de fútbol. Y cuando me llevó a probar, yo zurdo, no sabía cuál era mi posición, pero siempre me gustó atacar. Entonces, allí el entrenador, el profesor Peláez, al cual le mando un abrazo enorme, muy agradecido con él, comenzó a enseñarme esos conceptos. Y comencé jugando de 10, de volante por izquierda, tipo delantero, puntero por izquierda, siempre atacante toda la vida. Ya después, cuando llego al Nacional, en el Nacional apruebo como volante por izquierda, hago 3 goles en la prueba y yo dije, aquí me quedé en la posición. Y resulta que cuando ya me dan el uniforme, como que ya pertenecía a la categoría, me hacen firmar los papeles. Mi mamá dijo, sí, aquí en el Nacional te quedas, me gusta, porque mi mamá había desechado Liga, había desechado Deportivo Quito. Yo le dije, mamá, por favor, tú sabes lo difícil que es poder aprobar en un equipo. Me dice, no, hijo, tranquilo, que aquí te va a ir bien. Y bueno, las mamás siempre tienen un séptimo sentido. Y me quedo en el Nacional, apruebo, y cuando ya voy a jugar mi primer partido, efectivamente juego de volante por izquierda, y al siguiente partido me dice el profesor que lo ayude jugando de 5. No, profe, de 5, esa posición. Jugué de 5. Siguiente partido me dijo Frickson para que nos ayude jugando de lateral. Y yo ya digo, después de eso, cuando yo ya veo a Pancho Yale, cuando yo ya veo, le digo, profe, ojo que yo no sé tapar. Cuidado, me manda largo. No hubo ningún entrenador que por tu estatura, obviamente, diga, ¿sabe qué? Vaya un rato al arco también. No, ninguno. Nunca hubo ninguno, porque yo comencé a crecer más rápido que mis compañeritos. Yo estaba en la sub-17 del Nacional, yo tenía 16 años ya era uno de los más altos del grupo. Comencé a jugar de central, pero cada vez que nos hacíamos los picaditos, viste que algún compañero que es delantero, que es volante, se quiere meter al arco, pide los guantes al arquero. No, yo tapo. Ya, yo nunca dije, no, por si acaso, ni loco pido los guantes porque en una de esas me mandan al arco y yo soy malísimo tapando. Entonces, yo decía, le dije, profe, de broma, profe, yo no sé tapar, le digo. Entonces ahí fue cuando ya me quedé de central, sí. Si no hubiera sido futbolista, te has puesto a pensar, si no hubiera sido futbolista, ¿qué hubiera sido? ¿Qué te hubiera gustado ser? Si no hubiese sido futbolista, pienso que sería un gran abogado. Asambleísta. ¿Quién quita? Todo puede pasar. Ahí está. Gran empresario. Que son las cosas a las que estoy haciendo ahora después de haber terminado mi carrera, ¿no? Esos sueños que tengo en mi corazón de niño, que en algún momento quise ser, pero obviamente todo cuesta. Y hay que trabajar para eso y por eso nos estamos preparando. Oiga, elegante. ¿Quién influyó directamente? Yo sé que los padres están con uno. Unos a veces quieren, otros no, dedíquense a estudiar. Nuestro Señor Padre era así, dedíquense a estudiar. Capaz si hubiésemos seguido viviendo en Ancón, donde radicábamos en la etapa infanto-juvenil, no hubiésemos ni siquiera hubiese existido el fútbol para nosotros, porque lo primario era el estudio. Sí. ¿Ya? Pero siempre salen personas exteriores, ¿no? Si tiene un potencial, y hablan con tus padres, y bueno, pudo existir alguna persona que te encaminó. Bueno, no, tienes potencial para ser hasta inclusive seleccionado, ¿no? Mira, pienso que el principal impulso, mi papá siempre me lo dejó como que a libre albedrío, cuál era mi sueño. Él siempre apoyó mi sueño, siempre que fuese agarrado de la mano de la parte educacional. Para él era una condición importante, para mi madre de la misma forma. Ya cuando llego al Nacional y ya me quedo en la sub-17, llegó el momento que mi papá ya no estaba más como funcionario público y ya tenía que ver yo cómo me las arreglaba, pues, ¿no? 17 años y yo en el Nacional recuerdo que mi primer sueldo fue de $50, que era lo que nos ayudaban para los pasajes. Entonces, cuando mi papá ya no estaba, yo decía, bueno, ¿y ahora dónde me quedo a vivir? Y ahí comenzó la verdadera competencia. Porque los clubes normalmente permiten que formes parte de su estructura, de su infraestructura para cobijar a las formativas, a los chicos que vienen de provincia. Entonces, había que competir por un espacio porque no había muchas camas y ya la lucha no era por ser titular, sino por la cama. Por la cama. Que llegaba primero dormía ahí, sino el otro al piso. El otro al piso, parado. Yo decía, Dios mío, no, yo aquí tengo que asegurar mi cama. O sea, yo a Esmeralda no voy a regresar, yo quiero estar aquí. Y comenzó esa lucha, ¿no? De escalón por escalón, primero lograr tener tu cama, lograr que te dieran desayuno, almuerzo y merienda, también, claro. lograr que tener el uniforme. Son luchas que
vas teniendo en cada etapa y en cada proceso que vas superando. Y creo que eso me fortaleció muchísimo mentalmente, porque a los chicos de provincia nos cuesta más. No como cuando tú estás en la misma ciudad donde entrenas, vives con tu familia allí, a cuando venimos de provincia, cuando sabes que si no reúnes las condiciones para estar allí, tienes que ser mejores que los que están para al menos tener donde recostar la cabeza y dormir. Allá en el Esmeralda, naciste de niño. ¿Qué equipo te atraía? ¿De qué equipo fuiste hincha? Toda la vida fue hincha de Barcelona. Siempre. Siempre, siempre. Mi papá, Barcelona. Pero siempre quisiste jugar. Siempre. Desde niño, mi papá, barcelonista férrimo. Mi mamá no veía mucho fútbol, pero ya después ella era hincha del Nacional. Ella es hincha del Nacional. Pero mi papá siempre me decía, va a jugar Barcelona, pila. Yo rapidito también, medio, mi papá me compraba esas camisetas por ahí por la Bahía. En Esmeralda hay un lugar que se llama La Bahía, también allá. Y me compraba la camiseta de Barcelona y yo listo para ver el partido. Una emoción tremenda, ver la época justamente de Carlos Luis Morales, Pancho Ceballos, verlo a Pepín Gavica, verlo a Carlitos Muñoz y todos aquellos que marcaron una historia importante en Barcelona. Y a mí de niño siempre me impulsó. Por eso es que cuando yo tuve la primera opción de cuando ya Barcelona estaba requiriendo mis servicios, ahí saltó el corazón de hincha. Ahí yo dije, no, yo voy. Y eso, yo que me decían que juego con los huesos macanacos. Todo eso me metieron. Eso vamos más adelante. El tema de los huesos, la anatomía lo tocamos para más adelante. ¿Algún referente? Yo, por ejemplo, en mi caso, en la época de los 80, era un arquerazo, 70, 80, el Bacán Delgado, que es un histórico en el Club Deportivo El Nacional, es tricampeón del fútbol ecuatoriano. El señor aquí, el referente era yo, aparentemente me decía, usted es el mejor arquero, y también era Carlos Luis Morales, todo quería hasta la vestimenta. La elegancia que usted predomina, así la tenía en su debido momento Carlos Luis en los 80, 90. ¿Cuál era tu referente que tú decías, sabes qué, quiero ser como Franco Baresi, como un Piquetero Quiñones, como un Beckenbauer, como un Pasarela? Bueno, a mí siempre me gustó mucho Maldini. Maldini. Siempre me gustó mucho Maldini, me gustó Lucio, el cual para mí es mi ídolo, Lucio. Fueron los referentes que marcaron mi camino. Maldini por su versatilidad, dominaba mucho el pie zurdo, a pesar de que también se las arreglaba bien con el pie derecho. Lucio por su personalidad, capitán, camiseta por dentro, siempre elegante, siempre su estampa. Entonces lo veía, tuve la oportunidad inclusive también de enfrentarlo. O sea, para mí ellos fueron los que marcaron mi camino, y yo decía, no, yo quiero ser un defensor central diferente, con personalidad, que la gente me vea, no, ahí él es Fricks, o sea, que no me confundieran con nadie, ¿no? ahí va Fricks. Su propia identidad, su propia personalidad. Totalmente. Porque has visto los grandes centrales que hemos tenido. ¿Con quién te quedas? ¿Con quién todo me hubiera gustado jugar juntos? A mí me hubiese encantado poder jugar con Iván Hurtado, me hubiese encantado jugar con el Piquetero Quiñones. Bueno, sí tuve la oportunidad de jugar con Carlitos Castro en el Nacional, por su seriedad, igual camiseta por dentro, serio, o sea, me gusta ese tipo de personalidad y lo que transmite. Hay que te quería preguntar, hay la polémica, que dos derechos pueden jugar, dos centrales derechos pueden jugar juntos. Los dos centrales izquierdos como los que tenemos ahora en la selección, no hay ningún problema. Tú que mencionaste el Piquetero Quiñones, zurdo, tu zurdo, podrían haber jugado tranquilamente, hoy lo hace Pacho Hincapié. Yo pienso que en la actualidad eso no existe ningún problema, y es más, no tuvo que haberlo existido en el pasado. Comenzaron a construir una narrativa de que no podían jugar dos zurdos, y efectivamente cuando jugaban dos zurdos no podían, porque tanto que lo repitieron que no podían jugar dos zurdos, que cuando los plasmaban en cancha muchos se sentían incómodos. Pienso que con el nivel de jugadores que nosotros tenemos en nuestra selección, con una mentalidad ya europea, futbolística, pienso que no hay ningún inconveniente. Yo tuve la oportunidad de jugar también con un central zurdo y yo me arreglaba bien por la derecha, sin ningún problema, sacaba con el pie derecho, jugaba en esa posición, hacía las coberturas, en los mano a mano me iba bastante bien. Entonces pienso que con Pacho, que conjuntamente con Hincapié, creo que no van a tener ningún inconveniente. Sí, yo creo que se perennizó aquello, e inclusive se tildaba de ilógico cuando un entrenador tomaba esa decisión de poner dos zurdos. Pero asimismo, ¿cómo pueden jugar dos derechos si le van a buscar el perfil izquierdo? Entonces, totalmente. Es algo ilógico. Ahora, en el tema de la primera clasificación al Mundial
de Japón y Corea, que aquí mi hermano estuvo participando de aquello y del Mundial también. ¿Cómo te tomó de sorpresa? ¿Cuántos años tenías? ¿Dónde estabas? ¿Cómo lo disfrutaste? Porque todos lo disfrutamos, ¿no? Ni te cuento cómo lo disfruté yo. Imagínate, hasta altas horas de la madrugada, sigue festejando hasta el día siguiente. Yo tenía 14 años, lo recuerdo como hubiese sido ayer. A mí se me salieron las lágrimas, no aguantaba la emoción. Hicimos la caravana por toda Esmeraldas. Pasaba, había una camioneta, me subí en otra camioneta, gritaba con mis amigos del barrio, llorábamos, nos abrazábamos, y cuando jugábamos el indoor decíamos yo soy tal, el que iba a hablar, yo soy Francisco Ceballos, y el otro decía no, yo soy Poroso, el otro no, yo soy Iván. ¿Y usted cuál era? No, pues yo, como siempre jugaba de 10, ya. yo decía, claro, pues yo decía, si es que no era el team, era Cavier, pues no, jugando la parte ofensiva cuando era niño. Y creo que fue una emoción, creo que una de las mayores alegrías históricas que ha tenido el país a todo nivel. Dentro del contexto que vino el Bolillo a unirnos en todo aspecto, futbolístico, deportivo, nacional, hasta la parte política, gubernamental, todos inmiscuidos en ese. Se lo veía bailar al Bolillo y se venía abajo el estadio y la gente vibraba. Yo estaba en el estadio. Fue un hito histórico. Fue un hito histórico. Eso creo que es algo histórico que creo que tenemos que retomarlo, ¿no, Ñaño? Bueno, antes de entrar al tema Barcelona, queríamos... A ver si todavía, mire, tenemos el auspiciante, a ver si las manos del Ecuador, hablando de Japón y Corea 2002, vea, a ver si agarre Ñaño, vea usted. Ego. Esto es de hombres. Se hace con los panas al tercer tiempo. Luego del partido de fútbol de ambos, ¿qué más? Nueva crema para peinar de Ego con biotina y vitamina E. Fortalece tu pelo. Ya te da control. Y un look natural y flexible durante todo el día. Pruébela ya. Nueva crema para peinar Ego. Esto es de hombre. Ego. También queremos agradecer. Ego, señores. Ego. Acá la batería de Droid para poder tener esta locación. Que muchas gracias a toda la gente. A ver, pero tire bien, pues va a tirar bien o no. Tire bien. Ay. Ego, señores. Ya entrando en materia en Barcelona. ¿Cómo fue la llegada a Barcelona? Tú mencionaste que estabas en el Nacional, que se dieron las negociaciones, pero ¿cómo se dio tu llegada al ídolo? Bueno, mi llegada al ídolo fue un poco compleja porque en primera instancia el Nacional no quería dejarme salir todavía. Yo ya había sido convocado a la selección, yo ya había jugado algunos partidos preparatorios, ya el profesor Reinaldo Rueda estaba contando conmigo para algunos partidos importantes, inclusive partidos de eliminatoria. Y allí fue cuando Barcelona entró en contacto. Recuerdo perfectamente que fue en noviembre del 2011, y comenzaron las negociaciones. El Nacional quería retenerme, me ofreció no te vayas, mira, contigo tenemos estos planes. Pero ya la decisión intrínsecamente estaba tomada. ¿Había llamado a alguien directamente? Sí, me llamó alguien directamente del club, de Barcelona, un dirigente, me ofreció, queremos contar contigo, hemos visto, te hemos estado siguiendo, queremos quedar campeón en el 2012, queremos romper aquello que no habíamos quedado campeón hace tanto tiempo y creo que contigo lo podemos lograr. Me pareció interesante la propuesta, conversé con las personas del Nacional, recuerdo que fue con el doctor Landeta, con el que conversé, le dije, mire, la verdad que quiero ir a Barcelona. Me ofreció, bueno, contra eso no podemos luchar, quieres irte, vamos a darte todas las facilidades. Y así fue cuando tuve la oportunidad de finalmente fichar por el club y ahí comenzaron a llegar otros jugadores y el resto pues ya lo sabemos, se armó un buen equipo. Que muy difícil a veces se tornaba de que Nacional afloje su figura, te hablo de los 70, 80. Tuve un compañero como José Volter Villafuerte, que él ya pasado los 36, 37 años, cuando le dio toda Nacional, recién le dieron su carta pase y fue compañero mío en Filambán. Ahora, tú llegabas a Barcelona, ¿cómo viste la diferencia? Todo se habla de que Barcelona presiona, que es otra cosa,
¿Tú lo sentiste así o fuiste llegando de a poquito, te fuiste acrecentando tu personalidad dentro del equipo? Mira, la presión de Barcelona es hermosa. A mí me encanta ese nivel de presión porque siempre hay que pensar positivamente. Y pienso que Barcelona como equipo y como club grande es algo que lo caracteriza. O sea, el que va a Barcelona ya tiene que saber que va a lidiar con una presión. Y pienso que es ahí donde tú te formas. Es ahí donde forjas tu verdadero carácter. Y cuando llegamos había mucha ilusión por parte de la hinchada, de la dirigencia, de los mismos jugadores que habíamos llegado allí, de saber que no podíamos decepcionar porque se había armado un equipazo y aparte teníamos que armar un grupo, porque una cosa es contratar buenos jugadores, otra cosa es armar un buen grupo. Y en buena hora que fueron contratadas buenas personas. Y en ese escenario recuerdo el primer partido, mi debut con Barcelona, sabía que no podía fallar bajo ningún concepto. En buena hora que contaba con la presencia de un gran amigo al cual aprecio mucho, como Jairo Campos, que era mi compañero también de saga en la selección. Entonces nos transmitíamos muchísima confianza. Entonces el primer partido para nosotros fue importante, ya la gente comenzó a entender cuál era mi característica, ¿no? Salir jugando, pelota ras de piso, pase de 40 metros, siempre jugar con el arquero, que te la devuelva nuevamente, y eso nos ayudó mucho. Pienso que fue una hermosa experiencia poder tener ese debut. La Noche Amarilla fue una cosa de sueño, una cosa espectacular, donde, como quien dice, es tu primera exposición pública ante tu hinchada, y donde te ve absolutamente todo el país. Tu primer examen. Totalmente. Difícil. Exacto. Así es tu primer examen. Quedó patentado aquello, ¿no? ¿Por qué hablaste de ese título después de casi 15 años que Barcelona no era campeón? ¿Por qué ese año Barcelona fue campeón? Yo pienso que por varios componentes. El primero, que no solamente contrataron buenos jugadores, y lo dije anteriormente, sin ánimos de redundar, fue que habían contratado a buenas personas. Narciso Mina, Jairo Campos, estaba con nosotros inclusive el Ringo Amaya, estaba Reboredo. Pienso que había un grupo muy, muy fuerte, porque los que llegamos y los que estaban, no hubo como ese choque de egos, no hubo como que ese choque de jerarquías, sino más bien cómo sacamos adelante un proyecto. Yo sabía de que en Barcelona iba a tener muchísima más exposición. Ya era un jugador de selección, por ende estaba iniciando mi carrera a ese nivel jerárquico y no podía desentonar. Recuerdo que Subeldía era muy exigente con nosotros en el entrenamiento, que inclusive la parte de la pretemporada la hicimos hasta en Quito, en la casa de la selección. Entonces, para nosotros era importante poder conseguir un objetivo importante, como era ser campeones, sabiendo la modalidad del campeonato como era. Primera etapa, segunda etapa, si ganas las dos etapas quedas campeón directo, si no te enfrentas en la final con quien ganó la segunda o la primera etapa. Entonces teníamos bastante claro cómo teníamos que nosotros hacer de que el campeonato fuese saludable para Barcelona. ¿Qué te pedía en ese caso? Lo nombraste a Subeldía. ¿Qué te pedía a ti particularmente? O sea, que te complemente o tenga tus condiciones defensivas, mantenerlas, o también ya te daba la disposición de que puedas salir jugando. No, él siempre me decía que me sintiera cómodo, como me sintiese cómodo, y para mí sentirme cómodo era salir jugando, sin correr riesgos incalculados, porque hay riesgos que son calculados y riesgos que son incalculados. Yo siempre traté de tomar los riesgos calculados cuando era necesario de hacerlo. Sin embargo, cuando había una jugada peligrosa que podía traer peligro para mi equipo, yo no tenía ningún problema. Yo la sacaba lateral o la mandaba a la tribuna, que muy pocas veces sucedió. Claro. Que más lo hacía Perlaza, más lo hacía Campos. Nunca se te vio en esa faceta de estar tirando la pelota a cualquier lado. Totalmente. Entonces, pienso que Subeldía influyó mucho en que existiera mayor dinamismo en conjunto, de equipo, todos pasar la línea de la pelota, cuando seamos verticales ser mayormente agresivos, terminar la jugada. O sea, no era como que atacábamos y que nos la robaban y nos cogían de contragolpe. Si era de pegarle al arco y se iba afuera, pues terminó la jugada, que nuevamente nos reordenábamos nuevamente. Entonces, Subeldía insistía mucho en esa particularidad. Bueno, el tema de su salida, de Subeldía, iban bien, ¿no? Hubo problemas. No pudieron mediar para que no se vaya Subeldía. No se enteraron y hablaron con los dirigentes, hablaron con Subeldía para hacerle proceder, ya que estaban encaminados a ser campeones. Nosotros conversamos con él y le decíamos que no se fuera, o sea, que nosotros ya habíamos ganado la etapa, que para nosotros era importante que él se quedara con nosotros.
Pienso que en un momento de inestabilidad emocional por parte de la dirigencia, le dijo algo a Luis que no le gustó. Él también es una persona explosiva, exterioriza muy rápido una emoción y dijo, no, yo me voy, ya la decisión está tomada, y cuando se dio cuenta que estaba tomada ya no podía ir para atrás porque a ese nivel de entrenadores es muy difícil retrotraerse de una decisión tomada, y creo que él ya había conversado con su cuerpo técnico, los había sentado, y ya cuando los jugadores nos enteramos, fuimos una comisión a hablar con él para tratar de convencerlo de que no se fuera, de que había un proyecto y que ese proyecto nos tapaba a todos. O sea, el proyecto era más grande que cualquiera de nosotros. Sin embargo, él ya había tomado la decisión y pues ya no cabía más seguir insistiendo. ¿Lo consideras, hablando del entrenador, a Luis Ubeldía, el mejor entrenador que has tenido? No. He tenido grandes entrenadores en mi carrera, partiendo, por ejemplo, de Reinaldo Rueda. Hay que hablar de Vanderlei Luxemburgo, hay que hablar de Felipe Scolari, hay que hablar de Roger Machado, hay que hablar de entrenadores inclusive que en su momento lo tuve en la selección, Gustavo Quintero, el mismo Guillermo Almada, que me parece un entrenador bastante exigente, y eso también forja tu carácter. Tuve grandes entrenadores en mi carrera. ¿Cómo vieron en ese caso, Ñaño, que tocamos el tema con Máximo? Acuérdate la discrepancia no solo que tuvo con un dirigente, sino con un jugador y con un jugador histórico como Iván Hurtado. ¿Cómo lo tomaron el resto? Pues no. Dijo, este viene a poner el principio de autoridad, o lo vieron, ¿sabe qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo es? O sea, y con un referente como Iván Hurtado, pues no. ¿Cómo lo vieron ustedes? Bueno, ¿Cómo lo tomaron, no? La verdad que eso marcó la cancha para muchos. Primero que todo, dando una demostración de personalidad objetiva. O sea, no simplemente quiero que me vean que soy un entrenador que no me caso con nadie porque cojo y le digo lo que tiene que hacer Iván Hurtado, referente de nuestro fútbol, sino que porque realmente él necesitaba de que en ese momento Iván acogiera algún tipo de disposición. Y eso fue con todos, y eso nos hizo entender de que era un técnico que era objetivo en cuanto a sus criterios. Ya después, si es que estaba en el acierto o estaba en el error, era una situación totalmente aparte. Llegó Gustavo Costas. ¿Cuál fue el mérito de Gustavo a un equipo encaminado que ganó la primera etapa, con tantas figuras también, poder consolidar como título de campeón? Yo pienso que fue no inventar el agua tibia. Él fue simple. Él no llegó, bueno, ahora vamos a jugar así, vamos a jugar de esta manera, todo lo que hizo el anterior está mal, lo que yo vengo a hacer es lo que está bien. No, él fue de a poco. Y es más, nosotros comenzamos a jugar con el esquema que ya Subeldía nos había interiorizado, y él fue de a poco y fue colocando su forma, su planteamiento, cosa que no lo vimos forzado. Se hizo muy rápido, se ganó la confianza muy rápido del grupo, se ganó la confianza muy rápido del equipo, de los jugadores que podríamos decir que no es tan fácil poder llegarles, hacerles sentir de que existe una confianza de parte y parte. Te puedo hablar, por ejemplo, de Michael Arroyo, o quizás del mismo Michael Jackson Quiñones, u otros jugadores. Él rápidamente conectó, y eso creo que fue lo que ayudó a que nosotros internamente como grupo dijéramos, hay que ayudar a Gustavo Costas, hay que ayudar al entrenador, él quiere hacer las cosas bien, viene con toda la predisposición, y nosotros también tenemos un objetivo. Y vuelvo al principio que dije anteriormente, el proyecto Barcelona campeón estaba por encima de cualquier nombre. ¿Y con cuál de los dos te quedas? ¿Con cuál de los dos te quedas? Ahí te comprometo. Ahí te comprometo. Mira, ¿sabes qué? Me quedaría con Gustavo Costas, y voy a decir por qué. Me quedo con Gustavo Costas porque él asumió un equipo en andamiaje y tuvo la humildad para no querer implantar de manera brusca un esquema que él ha estudiado, ¿no? Ya había sido entrenador de otros equipos y no vino a querer aplicar su idea de manera rápida, sino que fue muy sutil. Y esa sutileza, normalmente el ego intrínseco que tiene un entrenador no lo deja observar con mayor objetividad y con mayor amplitud la injerencia que eso puede tener de manera negativa en un equipo. El punto de inflexión de ese equipo, hablando de los jugadores, del talento, fue Díaz, fue Michael Arroyo, Narciso,
¿Cuál crees que tú, de los tres, fue el que ayudó un poco más para ser campeón? Mira, yo pienso que en ese nivel pensaría que los tres, sin embargo, si hay que escoger a uno, quien fue determinante definitivamente para nosotros, sabiendo de que es muy difícil escoger a uno, pero lo que hizo Narciso fue una cosa bestial. O sea, Narciso decía, este partido va a ser 2 goles y lo hacía. Este partido va a ser un gol y lo hacía. Era el primer defensor de nuestro equipo, a pesar de que el talento de Damián y los goles de tiro libre, las galletas que hacía. Yo siempre cuando tenía mi primer pase era con Damián, o sea, yo ya lo miraba, era pase ras de piso 40 metros, porque yo sabía que él siempre estaba en una postura contraria al juego. Damián, pues yo zurdo, todo el equipo contrario hacía esto, Damián hacía esto, entonces mi pase era cruzado hacia él. Con Michael mis pases eran como que más dice a media altura, porque yo sabía que a él le gustaba dominar y encarar. Sin embargo, respondiendo a la pregunta, Narciso fue determinante para nosotros porque Narciso hacía goles en la altura, hacía goles en el llano, era el primer defensor, pasaba la línea de la pelota, era incansable, no tenía tanta estatura, pero cuando saltaba le ganaba a todos. Entonces yo veía esas características de él, de un luchador. Yo decía, si mi delantero está luchando, ¿quiénes somos nosotros para no luchar acá atrás? Entonces, para mí, desde ese aspecto fue determinante. Y los motivaba al sector Por supuesto. ofensivo, Narciso. Todo digo, presionado. Los motivaba económicamente, digo, porque él dice que les daba un premio extra y bastante por cada asistencia, ¿ya vio? Y bastante, ¿O no? y bastante. Así, ¿quién no hace goles? Aquí entrenó, saliendo del encartonamiento de una entrevista normal. A mí una vez me llegó la maleta blanca. Llegó la maleta blanca. Solamente acepté maleta blanca. Por parte de Narciso. Por parte de un equipo. Que me dijo, Frickson, si ustedes ganan este partido, que a nosotros nos conviene, que ese equipo pierda, ahí está cuestión. Todo para adelante está bien. Todo para adelante está bien, para atrás nada. Para atrás nada. Claro. Yo decía, si estamos nosotros como profesionales tenemos que ganar sí o sí. Y aparte están dando un incentivo. Wow. Bienvenido sea. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Agarró. Por supuesto, casi le arranco la mano. La denominaron maleta blanca. La maleta blanca la denominaron. ¿Y llegaba seguido o de vez en cuando? De vez en cuando. Yo recuerdo que cuando llegó en ese momento, en esa primera vez, yo conversé rápidamente con Banguera. Le dije, ñaño, pila, que ahí no tiene que pasar ni un solo gol hoy día. Dice, no, usted ya sabe que yo sí. Le digo, doctor, pero adicionalmente aquí hay este cariño. Dice el doctor, tranquilo, que si antes no pasaba nada, imagínense ahora. Ahí agarré. ¿Lo manejaban los dos nomás o también había repartición? Terminé con él, me fui donde Narciso. Okay. Y dije, goleador, dependemos aquí de usted hoy día, hermano. No, ya sabe, hermano, que yo quiero ser. Sí, pero aquí hay este cariño para que usted haga lo que. No, hermano, con esto más aún. De ahí me fui donde José Ayoví, porque teníamos una excelente relación también con José Ayoví. Le dije, hermano, todos los centros a Narciso, por el amor de Dios. Entonces, no, ñaño, tranquilo, ñaño, aquí está. Y después me fui con las cocineras, con Mechita, con Margot, con la negra. Me fui allá con ¿Cocinaron también mejor? No, entonces les di a cada uno de los utileros. Le dije, hermano, aquí están estos 100, aquí están estos 200, aquí Don Verde, estos 300. No se esperaban. Claro. Entonces, cuando ellos vieron, Friso, ¿cómo puede ser posible? Yo le digo, de verdad es que yo a ustedes los aprecio mucho, los quiero mucho. Mucho cariño. Y yo quiero que ustedes también sean. No se preocupe, que yo le digo, ya es Cocolón, ya sabe, eso sí, en la concentración. Cocolón. Cocinen bien, eso sí. No, y fue hermoso. Y ganamos ese partido. Claro. Narciso hizo 2 goles. Banguera espectacular en el arco. Yo digo, Dios mío, que así lleguen todas las maletas siempre, blancas. ¿No? Oiga, a veces se considera mucho que es excesivo de parte de un entrenador lo paternal que puede hacer, ¿no? Hablando de los dos, porque Subeldía proyecta una cosa, ¿no? La seriedad, el respeto. En cambio, Costa es otra cosa. Uno lo ve ahora en Racing y todos los jugadores lo quieren. La hinchada lo adora, ¿sí? Por la afinidad que tiene con el jugador. A veces la gente piensa que no, que mucho cariño entre el entrenador y el jugador no es positivo. Sí es importante y pienso que es imposible no querer a Gustavo Costas. Te lo digo así por experiencia propia. Por ejemplo, Michael Arroyo, y que me disculpe que hable de él. Michael normalmente no exterioriza mucho una emoción con un entrenador, pero Michael y con Gustavo Costa parecían los mejores amigos. Y Michael, cuando entraba a la cancha, sabía que estaba entrando no solamente a defender un proyecto, Barcelona campeón, sino que estaba entrando a defender un amigo. Y cuando yo vi eso, yo decía, wow,
Y cuando conversaba conmigo, Gustavo Costa, recuerdo justamente en un partido que a mí me operaron. Me operaron del apéndice en un clásico y Gustavo fue al hospital y me dijo, Frickson, mira, se viene el clásico, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? ¿En qué condiciones estás para jugar? Yo le dije, profe, la verdad es que yo soy vicioso, yo quiero jugar. Me dice, si tú quieres jugar, yo te hago jugar. Y efectivamente, jugamos el clásico, ganamos, ahí fue que ganamos el 5-0. Yo con Marlon de Jesús y yo, perdón, tuvimos una disputa, ambos caímos al piso y me levanté y sentía como que no tenía ningún tipo de operación. Después me acordé que me habían operado, pero estaba concentrado y sabiendo que también estaba entrando a defender a un amigo que tenía un planteamiento. Al entrenador, Así exacto. Dentro de todo lo que sucede en el fútbol, a veces hay discusiones en la cancha. Normalmente el fútbol nos enseñó de que terminan ahí, ¿no? Con un compañero que tú lo quieres o lo tienes. Pero te tocó pelearte, discutir con un compañero, incluso en el camerino, pero después quedaron las cosas ahí. Me tocó en su momento, pero no en Barcelona, sino en el Nacional. En el Nacional tuve una pelea muy fuerte a los puños, ¿ah? A los puños en el bus, en un partido en Manta, contra el Manta, si mal no recuerdo, con Edison Preciado. Nos fuimos a los puños en el bus. ¿Ganó Ni te creas. o perdió? ¿Ganó o perdió? No creo que haya perdido la pelea. Yo soy pana de Loquito también, Loco Preciado, era medio loco No creo que haya perdido la pelea. O empate. Igual no. Déjelo en empate mejor. Igual nos separaron rápido, pero después en el bus. Pim, ahí está. Pienso que fue, quizás por la cuestión del partido, creo que no nos fue bien en ese partido. Comienzas a buscar culpables, cuando no entiendes que la culpa es colectiva, no es individual. Y en el bus tuvimos ese altercado allí. Después, cuando ya llegamos a Quito, al primer día de entrenamiento, nos pedimos las disculpas, nos abrazamos. Nos queremos mucho, nos tenemos mucho respeto también, pero creo que fue la única pelea que tuve con un compañero en el club. Después, discusiones normales dentro del campo de juego. Tócala bien, no estás presionando, juega más rápido. Cosas normales que después obviamente se diluyen cuando el partido acaba. ¿Qué crees? Sí. Pana del alma. En Barcelona, bueno, mi llave definitivamente Narciso Mina. Narciso, porque recuerdo una vez en la época del COVID, Narciso le pegó fuerte. Cuando yo me enteré, yo me volví loco en el sentido de buscarle una solución. Comencé a buscar oxígeno, comencé a buscar la máquina que nuevamente lo reanimara y gracias a Dios pudimos ayudarlo a Narciso. La camaradería con él en el camerino era súper buena, las risas. Saben que Narciso obviamente cristiano y todo lo demás. Entonces con él teníamos una parcería súper buena con Brian de la Torre, con el mismo José Ayoví, había una gran camaradería. ¿Qué crees, Frickson, que necesita un jugador previo a llegar a Barcelona? Personalidad, categoría, entusiasmo. La llegada de Barcelona a Barcelona no es fácil, ¿no? A algunos les ha tocado salir por la puerta de atrás, inclusive tocó el tema de Bagui, por ejemplo, que no le fue nada bien. Otros, como tu persona, llegaste y triunfaste. Pienso que el principal componente es el carácter. Jugar en equipos grandes no es sencillo, no basta, no alcanza con jugar bien, no alcanza con tener talento, porque los futbolistas somos seres humanos. Quizás ese día te levantaste con el pie derecho y lograste tener una buena actuación, otro día no te levantaste bien por alguna preocupación personal, algún tema familiar, y no te va bien, y eso hay que entenderlo. Obviamente el hincha en su pasionalidad en ese momento no lo entiende, y después hace un análisis pasando los días, dice, no, ¿sabes qué? Quizás tuvo esto, tuvo lo otro. Pero ahí es donde nace el carácter, ¿no? Cómo yo me repongo ante una situación adversa, porque no todo el tiempo vas a estar bien. O sea, el mismo Quito Díaz, que le dio tantos títulos al club, a la institución, ídolo en Barcelona, y que hubieron partidos que no estuvo bien, que él no se sentía bien, que no se sentía cómodo, pero el carácter que tenía para sobreponerse a esa situación, y en tu caso, Alex, y en tu caso, Pancho, también tuvo que haber pasado en algunas ocasiones porque no todo el tiempo estás bien. Lo sabes manejar. Lo sabes manejar, sí. y eso te lo da el carácter, o sea, sí, eso no te lo da el talento. Ahora, eso te lo da el carácter. Hace poquito hubo un ejemplo palpable, Vallecilla, Gustavo, que quiso inclusive salir de la cancha, pidió el cambio. Hace un par de años pasó con Byron Castillo, acuérdate que la gente le gritaba de todo, pidió el cambio y todas esas cosas. O sea, la gente a veces no
se inserta en el sentimiento de uno también, porque uno también tiene flaqueza. La mayoría nos ha pasado. A mí me pasó en Flamengo, mi primer partido, un fla-flu, hice un penal, me hicieron un gol, no jugué, se venía la Copa del Mundo. O sea, ¿cómo yo me reponía ante eso? Claro. Quizás si es que yo no hubiese estado dotado de carácter, de personalidad, seguramente no hubiese querido saber más nada del fútbol y me regreso. Eso, ¿no? Sí, Carácter, personalidad. Y antes de tocar el tema de la selección, quería hacerte una pregunta. El tema de cómo te ves, Dixon Erazo, en el fútbol, como técnico, como dirigente, presidente del equipo, presidente de la federación, director técnico. ¿Cómo te podrías encasillar o qué quisieras hacer dentro del fútbol? Ya dijiste que estás desempeñándote como empresario, como comunicador, diferentes facetas. Pero en el fútbol específicamente, como un hombre de tanta experiencia, con recorrido, con todo el conocimiento, ¿qué le puede o dónde se sentiría a gusto Dixon Erazo? Mejor te voy a decir dónde no me sentiría a gusto. No me sentiría a gusto siendo director técnico. Pienso que no tengo paciencia, yo soy muy exigente y creo que eso podría generar algún efecto de choque o de resistencia con un determinado jugador porque no es fácil, no es sencillo manejar los egos de los jugadores, que es normal, es una cuestión intrínseca, humana, que no podemos nosotros poder medirla. ¿Qué no sería? ¿Qué más no sería? Pienso que dentro del mundo fútbol, una de las cosas que no sería es tampoco asistente de un entrenador, porque si no soy entrenador, no pensaría en ser un asistente de un entrenador, no porque quizás no lo vea atractivo, sino más bien porque, vuelvo, insisto, hay que tener mucha paciencia para manejar ese tema. Sí me veo como un dirigente deportivo. Sí me gustaría, me parece interesante. Claro, o sea, hay aspiraciones que en este momento quizás no las tenga enfocadas como tal, pero si es que nace un proyecto donde quizás yo no tenga que ser la persona, pero hay que impulsar a alguien porque reúne los elementos para, pues se lo apoya, o si es que ven en Frickson de que pueda reunir esos elementos, pues pensar de manera colectiva como proyecto, pues, ¿no? Claro. Para sacar adelante el fútbol ecuatoriano. Pienso que sería interesante. Muy bien. A ver, señor. Recomiende, pues, ñaño, pues, recomiende, pues, qué belleza, pues, vea. Ego. Ese hombre que hace con los panas al tercer tiempo, luego de un partidito de fútbol. ¿Y sabes qué más? La nueva crema para peinar de Ego con biotina y vitamina E. Fortalece tu pelo y te da control. Y un look natural y flexible durante todo el día. Pruébala ya. Nueva crema para peinar Ego. Es de hombres. Y también queremos agradecer la locación a la barbería que queda aquí en el Centro Comercial La Torre, allá San Bernardo, a Brotherhood, donde te quieres ver bien, ven acá que te dan todas las atenciones del caso para que te quiten algunos años encima que te pueden tener un cabello que no está bien cortadito, bien peinadito y utilizando Ego. A ver, señor Alex. A ver, dispare ahora. Ego, señores. Vea. Entrando en el tema de la selección. Esa selección mundialista, ¿no? Que tuviste parte, clasificaste al mundial. Eres parte de la única selección de Ecuador que le ganó a Argentina en Buenos Aires. ¿Cómo lo viviste en ese momento de vencer la historia, ¿no? Si bien es cierto, ya habíamos clasificado a un mundial, pero nunca le habíamos ganado a Argentina. En Buenos Aires, contra esos monstruos. ¿Cómo lo viviste y cómo te sentiste? Bueno, primero me sentí bastante contento porque era un hito histórico y el equipo estaba feliz. La selección estaba contenta, el país estaba contento y eso para nosotros era importante y más que todo poder haber sido protagonista en un juego de tanta trascendencia y que marcó un hito histórico para la selección, ganar la Argentina en Buenos Aires. Difícil porque obviamente jugar en el Monumental de River tiene algunos componentes, dentro de los cuales que es un estadio mítico, dentro de los cuales jugar contra una selección que de entrada va a querer apabullarte.
poder haber anotado un gol para mí fue algo increíble porque mi característica como defensa no es que yo voy al área y Frickson Erazo siempre va a cabecear y va a hacer el gol. Hiciste varios goles, ese es uno de los más Sí, importantes. sí, sí, ese fue uno de los más importantes que hice en mi carrera definitivamente, si no el más importante. Después el gol de Felipao. Pero te comento algo, sabes que antes del partido yo sentí en mi corazón que íbamos a ganar. Y no lo digo ahora hablando cuando ya las cosas ocurrieron, porque es muy fácil no equivocarse cuando las cosas ya ocurrieron, sino que teníamos claro en el camerino de que Argentina podíamos ganarle. Salimos con una concentración absoluta porque quizás Argentina esperaba que nosotros estuviésemos atrás esperando un contragolpe, esperando un contraataque. No, nosotros salimos a jugar. Y si ustedes ven las imágenes del partido, fue exactamente eso lo que ocurrió, que sorprendió a Argentina. Y después el rendimiento individual que afectó positivamente en el rendimiento colectivo y que creo que fuimos contundentes en cada una de las líneas. Tanto en la parte defensiva, en el medio campo para tener la pelota, en el ataque fuimos muy precisos y contundentes. Pienso que ha sido uno de los mejores partidos que la selección ha jugado en un proceso eliminatorio, obviamente en comparación con aquellos de aquel 2002, de aquel 2006, pero pienso que es un partido que yo nombraría que está dentro del top 5 o del top 10 de los grandes partidos que ha hecho Ecuador en una eliminatoria. Eliminatoria, sí. Y justamente de esa alegría de la que nos estás transmitiendo, conseguir 4 victorias al hilo, 12 puntos, y después no llegar a la clasificación. ¿Cómo lo tomaron ustedes como jugadores? Me imagino una decepción total, porque para el país también dábamos por descontado que ya íbamos a Rusia tranquilamente con mundial. Yo ya tenía frío. Ya el frío, las maletas ya tenía listas, y no llegar a la clasificación habiendo tenido clasificaciones consecutivas. Mira, prácticamente tenemos el 50% de los puntos que aseguraban una clasificación. Claro. Por supuesto. ¿Qué pasó? En las 4 primeras fechas. Mira, yo pienso que hubieron algunos componentes y creo que esta no es una cuestión de relatos, sino de datos. Dentro de los datos están que recuerden que fue el proceso de transición de que sale una dirigencia, ingresa otra dirigencia a la presidencia de la federación y comenzaron a enfocarse en detalles y no ver las cosas realmente importantes que teníamos que estar discutiendo, por ejemplo, las convocatorias, las nóminas, la concentración, la parte logística. No, comenzaron a saltar cosas que comenzaron a incomodar al cuerpo técnico mismo, también algunos jugadores. Eso generó algunos inconvenientes también, dentro de los cuales salió que el tema con Cristian, que se enojó mucho cuando, imagínate, tú estando en Rusia o en Brasil o en México, vienes a tu país y que nuestra cultura gastronómica es tan diversa y tan exquisita, que te quiten el patacón, que te quiten el jugo de naranja, que te quiten el encebollado, el encocado a miel tapado. O sea, son cosas como que son imperdonables. Y comenzaron a quitarnos esas cosas. Esos detalles comenzaron como que a generar mucha incomodidad. Pero fue pedido por parte de los dirigentes, porque hay el cuerpo médico que da la dieta, ¿no? Así es. ¿Y qué pasó ahí? ¿Quién es el que decidió no seguir? Estoy totalmente convencido, Pancho, que no tuvo nada que ver el cuerpo médico. Totalmente convencido. Ni el nutricionista ni el cuerpo médico. ¿Por qué? Porque siempre se venía manejando una conducta de que los jugadores que venían de afuera, en un día determinado, nos permitían a nosotros poder comer y ustedes lo saben perfectamente bien. Claro. El tema está que nos lo quitaron de raíz. Y nosotros fuimos donde el doctor, hable serio, pues, ¿qué está pasando? No, Frickson, no, Walter, mira, Antonio, lo que pasa es que ya esas cosas comenzaron a incomodar hasta que no aguantó en su momento dado. Cristian detonó y dijo, ¿cómo puede ser posible? Bueno, y dijo lo que dijo muy a su estilo, ¿no? Muy a su estilo, porque Cristian lo que menos tiene es hipócrita. Muy a su estilo dijo lo que dijo y ya comenzaron a nacer estas incomodidades. El profesor Gustavo Quintero también estaba bastante incómodo con ciertas situaciones. Hubieron algunos problemas de indisciplina también, de los cuales en alguno de ellos formé parte. Yo conversé con el entrenador, me dijo, hay que superar este impasse y gracias a Dios logramos intentar superarlo, pero las cosas comenzaron a generar mucha incomodidad. Llegó un momento que el siguiente partido, el quinto partido de la selección ya no era la misma. Comenzaron a nacer inseguridades.
ya no había esa confianza y justificar cuestiones que yo no tengo la última palabra porque hay que escuchar a los otros 22 que también fueron convocados en ese proceso, pero es lo que te puedo decir en base a mi verdad. Pero sentiste que se resquebrajó el grupo. Porque indistintamente los que estén afuera, exterior, los que saltan a la cancha son los jugadores. Así Y es. todos hemos estado ahí, los protagonistas somos los jugadores. Ya no se sentía ese respaldo incondicional de la dirigencia, el cuerpo técnico, cuerpo médico. Mira, yo pienso que el cuerpo médico, el cuerpo técnico y la dirigencia tuvieron sus fricciones. Ok. Trataban de ellos de que no se exteriorizara cuáles eran esas fricciones. Ok. Sí hubieron fricciones marcadas, jugadores, dirigencia de la misma forma, porque en algún momento dado esta dirigencia estaba como que muy encartonada, muy empavonada, y creo que eso de una u otra forma también afectó inclusive en los futbolistas. Hemos llegado a algunos mundiales, ¿no? Absoluto, menores, mujeres. Esta selección, esta nueva generación de selección, ¿tú crees que hasta dónde puede llegar? Prácticamente estamos clasificados al mundial, sin ser gastarnos mucho, pero la máxima instancia que hemos estado en octavos de final en Alemania es Liceo. ¿Hasta dónde le ves que en el próximo mundial podamos estar con esta nueva generación de futbolistas? Mira, pienso, y lo digo de manera positiva, llegar hasta octavo sería un fracaso, desde mi criterio muy particular, porque cada vez la vara está más alta, ¿sí? Porque estamos segundo en una eliminatoria, jugadores importantes que están jugando en Europa, ganando torneos internacionales de la estirpe que tiene ganar una Conference League, una Champions League, jugar en la en la Liga Alemana, la Liga Inglesa, la Liga Francesa, jugadores que ya han estado en la Liga Española. Cada vez sube más la vara para Ecuador. Y eso es importante, sí, pero al mismo tiempo genera muchísima mayor responsabilidad. Pienso que esta selección puede tranquilamente, si se lo propone así, poder llegar a una semifinal de Copa del Mundo. ¿Por qué no? Pienso que hay elementos. ¿Por qué no? Por supuesto. Lo veo con ese respeto internacional que le permitiría llegar inclusive a una semifinal partiendo de cómo se encuentra la selección internamente, en el marco de que la mayoría de los jugadores tenga, primero que todo, madurez, sencillez y que nuestros grandes jugadores sigan en el nivel en el que están. Porque pasa que las selecciones afuera ya cada vez ven a Ecuador como un protagonista. Ya no ven como un partido más de trámite. Y ser protagonista, tú sabes que influye mucho la parte psicológica. Cuando vas a entrar al campo de juego, ¿a quién tienes al lado? Yo recuerdo que alguna vez en algún momento enfrentamos a Uruguay y los uruguayos te juegan con clavos. Y cuando vas pasando por el túnel, dices clac, 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 clac. Claro. Entonces tú como que, chuta, esto va a ser una guerra, pues vamos a enfrentar a los espartanos, ¿no? Entonces a Ecuador ya lo ven en ese patamar. Hablaste de incentivos, ¿no? Hablábamos de la maleta blanca, ¿sí? De los premios, que a veces mucha gente no lo entiende, que es un incentivo, más no a veces una obligación. Pero de todas maneras, para nosotros, aparte del sueldo, las primas, de lo que uno arregle, viene por ahí un incentivo. Bienvenido. Y los premios para tal o cual partido. ¿Hubo algún inconveniente en ese Mundial de Brasil? ¿Algún inconveniente con el tema de los premios? Porque se exteriorizó aquello que no se habían puesto de acuerdo, o con los dirigentes, o en la repartición. ¿Qué mismo sucedió? Bueno, mira, en la selección habían 5 capitanes. Habíamos 5 capitanes. Estaba Walter, Antonio, segundo Alejandro Castillo. Estaba, si mal no recuerdo, creo que también estaba Cristian Novoa y quien habla. Y siempre buscamos ser lo más equitativos posible. Lo más equitativo. Tú sabes que en temas de dinero es muy delicado y no puedes estar conforme absolutamente todo. Es muy difícil encontrar unanimidad. Claro. Es muy complejo. Siempre va a estar alguien en contra. O poner contentos a todos. Así es imposible. Pero había que tomar una decisión. Sí, sí. Porque todos querían saber, al menos los que habían sido convocados 1 o 2 veces, ¿qué le tocaba? Claro. Entonces, en el marco de eso, tratamos de crear una tabla, la típica tabla, con base a méritos, para que la gente, de manera proporcional a ese aporte, en ese proceso, tuviese lo que le correspondiera en ese momento. Entonces,
pienso que conseguimos eso Eso lo manejaron los 5 capitanes. y lo exteriorizamos con el grupo. Y con el grupo. Exactamente. Miren, ¿Estuvieron de acuerdo todos? Todos ¿O dijimos, no? ¿sabes qué? Es que era imposible no estar de acuerdo porque no podíamos salir de ahí con una discrepancia. Ok. Seguramente alguien dijo, no, hagámoslo así, otro dijo, no, hagámoslo asado, hagámoslo cocinado. O sea, lo discutimos. No Ok. es como que esto se va a hacer y punto. Ok. Fue discutido con cada uno de los jugadores porque nosotros lo que queríamos era que nadie se sintiese perjudicado. Al final del día, cuando nosotros clasificamos al Mundial, nosotros recibimos nuestros respectivos premios y hicimos la repartición tal cual la habíamos exteriorizado para todo el equipo, para todo el grupo, partiendo de aquella tabla, producto de los méritos, y aquí es donde entra la meritocracia. O sea, no puede ser posible que el que jugó el 90 o 100% de los partidos eliminatorios reciba en igual proporción del que solamente jugó 3 o 4 o que estuvo en 2 o 3 convocatorias. Ok. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que... Porque otros decían, no, todos tenemos que ser igual porque todos somos un grupo. Yo no estaba de acuerdo en esa postura. Yo estaba de acuerdo de que los esfuerzos que hace un compañero, que hace el otro, tienen que ser también remunerados, porque si que Cristian Noboa, que viene de Rusia, que se pega 2 aviones, 14 horas de vuelo, viene de la selección, juega y por aquí más allá, tiene que recibir en proporción ese esfuerzo, pues, ¿no? Pero al final del día salió humo blanco en el sentido de que pudimos nosotros finalmente llegar a un consenso. ¿Hubo algún resentido, alguna persona que te llamó a decir, Dixon, no, tienes que darme más o algo por el estilo? En son de broma, no sé si que era broma o serio, no sobró alguna cosita, Frickson, mira, por aquí, pero no. O sea, claro, pero ojo que yo no manejaba el dinero. El que manejaba el recurso como tal eran los 5 capitanes, partiendo del capitán que era Walter Ayoví y que venía Antonio Valencia y que venían todos los demás. Yo simplemente participé de la toma de decisiones porque había que tomar postura y todos estuvimos de acuerdo de manejar el tema de la tabla para que proporcionalmente al aporte de convocatorias, asimismo pues repartir los respectivos premios. Ahí en la parte dirigencial, ¿no? Que manejaban la parte económica, los premios que llegaban obviamente direccionados a los jugadores. Tuviste a los 2 dirigentes, nombraste la transición que hubo, que en primera instancia estaban los 2, el uno presidente, el otro vicepresidente. De ahí dejó de un lado de ser presidente de Chiriboga, pasó a ser Villasís. ¿Qué diferencia encontraste? ¿Con quién se sentían mejor o a quién catalogas como mejor dirigente? ¿Chiriboga o Villasís? Hay un abismo, o sea, aquí no voy a ponerme a pensar. Definitivamente que Luis Chiriboga es una persona con la cual yo estoy muy agradecido y no solamente yo, sino la mayoría de los jugadores que pasaron por la selección, por el tipo de dirigente que fue, cómo se comportaba con nosotros, siempre encontrando una solución para el jugador. Cuando iba a mi familia y a veces, viste que nos daban un cupo de entrada, a veces eran 3, 4, y presi, 2 citas. Y, un parcito más. ¿Quién más viene? ¿Cuántas familias que vos tienes, Verazo? Ahí nos sacaban del cangurito. todo, venía el Capiluna. Claro, el Capiluna. Ese solucionaba todo. Sí. Ve, Frickson, toma, aquí están estas 2 entradas. Ya, o sea, siempre buscando una solución para el jugador. Entonces, no, que ya te di, no, tampoco no. Mira lo que pasó en algún momento dado, cuando salió este tema mediático del involucramiento del nombre de Luis Chiriboga con un tema de un delito de acción penal pública y por aquí unas investigaciones. Llamaron a algunos jugadores para que hablásemos en contra de Chiriboga. A mí me llamaron. Wow. A mí me llamaron y sé que a otros compañeros también llamaron. Y dijeron, Frickson, usted que es una persona con personalidad, que usted sabe expresar, ¿qué opina de Luis Chiriboga en torno? Y yo le digo, discúlpenme, pero yo no puedo hablar de una persona que se comportó tan bien con los jugadores. Es un caballero, es una persona que conmigo jamás tuvo algún acto que yo pueda decir deleznable o que se comportó de una manera en lo absoluto. Pienso que buscaron a la persona equivocada. Y después que pasó todo esto, que ya después me retiré y todo, conversamos con Luis Chiriboga vía videollamada. Él ni sabía que yo había dado esa entrevista. Y cuando me dijo, Frickson, querido, ¿cómo estás? Y por aquí, él con su hablado cerrado que solamente se entiende él a veces. Pero eso habla de la gratitud. Y pienso que nosotros los deportistas somos tan nobles. O sea, venimos de sectores donde hay que respetar los códigos. Claro, Tú vienes de barrios populares donde se respetan los códigos. Lo que no puedes inventarte nada. Y es el mejor
presidente de la Federación Ecuatoriana Para de mí, Fútbol de lejos. la historia. Para mí lejos. 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 Para ir terminando y agradeciéndole nuevamente a Frickson, tiene un recorrido importante en el fútbol, ¿no? ¿Qué le faltó? Fuiste campeón con el equipo, fuiste mundialista, seleccionado. ¿Qué faltó en la carrera de Frickson? ¿Qué faltó? Bueno, faltaron algunas cosas que estoy orgullosa de las cosas que conseguí: jugar un mundial, jugar copas internacionales, jugar en la selección, jugar en el exterior, jugar en Brasil, quedar campeón en Brasil en algunos torneos. Recorrido importantísimo. Realmente, pero pienso que una Copa Libertadores con Barcelona, una Copa del Mundo, ¿por qué no? Lo que consiguió Pacho ahora, una Champions League. O sea, hay tantos trofeos en el mundo que tienen gran relevancia. Ahora, si tú me dices, Frickson, siendo aterrizado en ese momento, pienso que una Copa Libertadores con Barcelona. Definitivamente. Bueno, esperemos que también una Copa América que Ecuador posiblemente sea Claro. sede en el 2028, también la podamos ganar. Ojalá, sería espectacular. Ojo, y tenemos con qué. O sea, veo el contexto y pienso que hay... ¿Con qué? Creo que tenemos la categoría, los jugadores para poder lograr, y es el proceso, que ojalá se mantenga. Tenemos jugadores jóvenes y esta eliminatoria y el mundial va a ser un termómetro para ver hacia dónde apuntamos. Claro que sí. Bueno, ¿alguna recomendación, señor Ceballos? Aquí está, Ñaño. Qué mejor cosa para que se peine. Ego. ¿Es de hombres quedarse con los panas al tercer tiempo, luego un partidito de fútbol? ¿Y sabes qué más? La nueva crema para peinar de Ego con biotina y vitamina E fortalece tu pelo y te da control. Y un look natural y flexible durante todo el día. Pruébala ya. Nueva crema para peinar Ego. Es de hombres. También agradecer nuestra locación a Proel Hood, que nos presta muy amablemente sus instalaciones. Si usted quiere venirse a Proel Cabello, aquí en el Centro Comercial La Torre, en el primer piso, vía San Brandón, es el lugar idóneo. Muchas gracias, Frickson, por estos minutos. Yo sé que mucha gente siempre quiere saber más de ti, ese recorrido, esa experiencia. Eso transmite, ser ganador siempre motiva a la gente. Así que te agradecemos mucho estos minutos que nos haya dado aquí Desde el Arco. A ustedes, agradecido Pancho, agradecido Alex, siempre mi predisposición. Espero que este programa, este podcast, este contenido que hemos generado, la gente lo aprecie mucho. Es muy lindo poder hablar aquellas experiencias que se vivieron, y esperando de que cada vez el fútbol ecuatoriano crezca más y más. Pienso que sería egoísta de nuestra parte decir no queremos que crezcan, pero hasta donde nosotros llegamos. O sea, no tiene sentido. La idea es de que siga creciendo el fútbol ecuatoriano. Gracias, mi querido. Elegancia total. El próximo asambleísta, ya sabe, vea, aquí hemos tenido primicia. Máximo, futuro presidente de Barcelona, acá futuro asambleísta. Gracias totales. No se olvide, este programa será emitido el domingo 9 de la noche por RCD Sports. Desde el Arco. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.